estimados doctores, doctoras que se encuentran en la plataforma hoy, día virtual. Sin saber, miren, hicimos una sesión virtual que es bastante, hoy puede haber sido un paro nacional de transporte, se hubiese sido imposible y puede llegar, la verdad, a las instalaciones de Juris, pero lo importante es que estamos acá y nos une esta plataforma que ya se ha vuelto una cotidianidad, poder utilizar esta modalidad virtual digamos, compartir siempre algunas reflexiones, algunas ideas con respecto al escenario de juicio oral. El juicio oral viene a ser una de las etapas más importantes del juicio, del proceso penal. Hola Nancy, hola Carlos Morales, buenas noches, ¿cómo están? No tengo inconveniente de que me interrumpan en la sesión. Se han tenido algunas otras sesiones ya desde el año pasado. Un feliz año a cada uno de ustedes porque siempre están pues en constante preparación, y constante pues, aprender siempre de algunos aspectos importantes que hoy por hoy el abogado contemporáneo debe conocer. No solamente tenemos que conocer, por ejemplo, algunos aspectos del derecho penal, derecho procesal penal, sino también que es necesario poder conocer también algunas técnicas de litigación, ¿no? Tiene que ir siempre de la mano, ¿no? El conocimiento del derecho penal o procesal penal conjuntamente con las técnicas de litigación. Hoy por hoy, nosotros, antes de poder ingresar a este escenario de juicio oral, ¿no? Como repito, no me importa que me interrumpan. Si hay un escenario y venía también unas clases de preparación, también de acceso al profa, de acceso a la magistratura también. Este es el escenario para poder equivocarnos todos, ¿no? Para poder equivocarnos todos, ¿no? Porque estos son escenarios en los cuales, más sobre todo en la etapa de juzgamiento, es donde tenemos que equivocarnos. Tenemos cada vez equivocarnos menos, ¿ya? Cada vez equivocarnos. No vamos a equivocar, sí, porque somos seres humanos y estamos en un proceso de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, este es un escenario en el cual nos podemos equivocar. El escenario de juicio oral, ya en lo que es la vida real, cuando nosotros nos enfrentamos a un juicio oral, ahí lo que corresponde es equivocarnos mucho menos, ¿no? Aquellas personas que están iniciando seguramente en lo que es el litigio, va para ellos, no va para ellos, ¿no? Cada vez hay que equivocarnos mucho menos. Entonces venía diciendo, estimados doctores, no me importa que me interrumpa, pero cualquier duda, cualquier cosa también lo puedo hacer el buzón de mensajes, ¿no? Y este es un escenario de juicio oral. Antes de ingresar a este escenario, bien saben ustedes de que parece una pequeña antesala a lo que es el juicio oral. Ustedes saben bien de que la reforma del año 2004 venía pues con nuevos roles, ¿no? Nuevos personajes a los cuales el legislador le dio algunas funciones, le dio algunos roles. Creo que voy a poner mi cámara ahí, creo que me están viendo con la cara partida, pero bueno, ahí está. Entonces, venía diciendo de que el legislador le dio nuevas funciones, nuevos roles a los intervinientes en el proceso penal en sí. Hablábamos del juez, quien iba a poder resolver todos los incidentes dentro del proceso penal, no siempre a requerimiento del fiscal. El fiscal era una persona en la cual se le asignó la persecución del delito. Y el abogado también, evidentemente, a efectos de evitar algunas veces de poner en alerta al juez de garantías de algunos excesos que de repente podría tener por ahí el fiscal, ¿no? Entonces, ahí en ese furor del escenario del proceso penal, existían unos incidentes en los cuales seguramente ustedes han acudido a lo que son las de derecho, ¿no? Seguramente en un escenario ya de investigación preparatoria,
hablamos de algunas defensas previas, como puede ser la excepción de improcedencia de acción, muy utilizada dentro del escenario de la investigación preparatoria. Vamos de un escenario de investigación preliminar en la cual el objeto es de poder determinar la delictuosidad del hecho puesto de conocimiento al fiscal, identificar, por ejemplo, al presunto, autor, ¿no? Partícipes dentro del hecho delictivo, verificar, por ejemplo, si ha prescrito o no, ¿no? Este delito. Son algunos de los fines que tiene la investigación preliminar. Y dentro del proceso penal, perdón, dentro de la investigación preparatoria, evidentemente, para yo poder formalizar una investigación preparatoria, tenía que tener elementos reveladores de delito. Y además, una función muy importante que tenía que lograr el fiscal es poder identificar, ¿no? Una vez de determinar la delictuosidad del hecho delictivo, identificar a los presuntos responsables, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el fiscal desplegaba pues una labor que se sigue bajo el principio de el fiscal tiene que conseguir, busca no solamente elementos de convicción de cargo, sino también de descargo. En ese escenario y en ese estado de cosas, ¿no? Íbamos, en este caso el fiscal, iba a lograr no, no, o no realizar una acusación. Estando ya en la acusación, no, porque siempre puede darse el caso de que de repente estuvo convencido, ¿no? Desde el momento que formalizó, ¿no? Seguramente al finalizar la investigación se dio cuenta, pues, de que este delito, lo que él formalizó como delito, al final, al pasar los meses que se está investigando, imaginemos una investigación sumamente compleja bajo la criminalidad organizada, 36 meses, se dio cuenta que no es delito, ¿no? Y entonces, lo que correspondía hacer ahí era sobreseer el sobreseimiento de la causa. Acuérdense siempre, estimados doctores, que en el escenario de la investigación preparatoria ya hay un juez, va a controlar las actividades que hace el fiscal, entre ellos algunos pronunciamientos, por ejemplo, el de sobreseimiento es un pedido, ¿no? Que se lo debe de pedir al juez de investigación preparatoria. El juez de preparatoria tiene que realizar una audiencia ya en un escenario pues de etapa intermedia a efectos de poder determinar, ¿no? El sobreseer o no esa causa. También puede darse el escenario de que el fiscal esté convencido y que acá hay delito y que tiene un caso para poder llevarlo a un juicio oral. Entonces, el fiscal va a realizar su requerimiento acusatorio. En ese escenario, la norma establece que se abre una etapa en la cual se tiene que realizar un saneamiento de ese requerimiento acusatorio. Es decir, se realizará un control formal, un control sustancial, un control probatorio, ¿no? Se reevaluarán algunas medidas coercitivas que seguramente pedirán las defensas. Y en ese escenario que es pedito, luego de haber realizado un control formal o sustancial de ese requerimiento acusatorio, el juez de investigación preparatoria emitirá un autoenjuiciamiento. Hoy con la ley 32.130 hemos visto que se puede apelar este auto de enjuiciamiento. Entonces, luego de haber emitido ese autoenjuiciamiento, pues allí con este documento, ¿no? Con este documento, se establecerá, ¿no? Esto a razón que el juez de investigación preparatoria de
remitirá todos los actuados al juez, ya sea un juez colegiado, ya sea un juez unipersonal. Cierto es de que el auto de enjuiciamiento establecerá los hechos por los cuales va a ser materia de juzgamiento, va a establecer cuáles son los medios probatorios por los cuales han sido admitidos en una etapa intermedia, la cual seguramente en una etapa de juicio oral se realizará la actuación, ¿correcto? La actuación. En ese escenario, porque acuérdense, estimados autores, que el juez, ya sea juez unipersonal o sea juez, van a establecer algunas citaciones, ¿no? La citación, por ejemplo, la citación a juicio oral. Es muy distinto a lo que es el autoenjuiciamiento. La autocitación a juicio es básicamente, es como aquella invitación que nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando ustedes los invitaban, por ejemplo, a un quinceañero, ¿qué decía esa invitación? Nos señalaba en primer lugar la hora, nos señalaba quiénes iban a participar, quiénes iban a participar de este evento. Entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? Este auto de citación a juicio establecerá el lugar, el juzgado va a ser el escenario en el cual se va a llevar este juicio oral, quiénes van a participar del mismo, ¿no? Quiénes son los acusados, quiénes son las defensas, quiénes son los testigos, quién es el procurador, quiénes son los agraviados, quiénes son los peritos, testigos que van a participar de este juicio oral, ¿correcto? Entonces, prácticamente un escenario o en este momento que es perito para poder iniciar un juicio oral. Algunas ideas previas, ¿no? Vamos a desarrollar el día de hoy. Me tomaba unos 5 minutos para poder explicarles el recorrido, ¿no? Ese recorrido que muchas veces son muy tediosos. ¿Por qué? Porque existen plazos amplios, ¿no? Amplios para poder lograr un recorrido hacia el juicio oral, ¿sí? ¿Se me está escuchando correctamente? ¿Se me está escuchando? Por favor, si me pueden avisar. Entonces, vamos a tener, pues, que en la etapa intermedia ya el fiscal debe haberse convencido de que ya tiene un caso listo para llegar a juicio, sin duda. ¿Por qué? Porque si no, no hubiese, ni siquiera hubiese dado un requerimiento acusatorio, ¿no? Y eso tiene que ver también, gracias Yasmín, y eso tiene que ver también con el deber de cuidado que tiene que tener el fiscal para poder llevar un caso a un juicio oral. Ya cuando el fiscal realice el requerimiento acusatorio es porque está totalmente convencido de que el hecho que tiene es un delito. Entonces, evidentemente, este requerimiento si ya logró convencerse el fiscal, logró convencerse el fiscal de que tiene un caso para llevar a juicio, ¿no? Posición contraria también, ¿no? También puede convencerse de que no tiene. Habíamos indicado hace unos minutos que puede convencerse dentro de la investigación preparatoria de que no tiene y tiene que hacer un requerimiento de sobreseimiento, ¿correcto? Son aquellos, gracias Alan, son momentos que tiene que pasar evidentemente en la cabeza de ¿quién? En la cabeza del fiscal, pues, porque el fiscal es el que tiene esa facultad, esa de persecución del delito, ¿correcto? ¿Cuál es porque cada vez me logro compensar de que la etapa intermedia no está logrando su objetivo, ¿no? Estamos viendo muchas acusaciones, muchas de apelaciones de autos de enjuiciamiento en las cuales en algunos casos pues se retrocede, ¿no? Y le manda plana al juez de investigación porque no hizo una buena labor de requerimiento acusatorio.
¿correcto? Debemos analizar si la acusación, ¿no?, está evidentemente debidamente estructurada, ¿no? Debidamente estructurada. Solo si está bien estructurada, pues pasamos a un juicio, ¿no? A un juicio. Pregunta, y esta es la primera pregunta que yo les hago. ¿Podemos discutir en la etapa media la tipicidad del hecho? O mejor dicho, ¿en qué etapas podemos discutir la tipicidad del hecho? ¿Vamos a hacer la etapa de investigación preparatoria? Claro, podemos establecer podemos discutir cuando menos la tipicidad del hecho. Podemos también discutirla en una etapa de acusación. En una etapa de acusación, evidentemente estableciendo, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción, podemos discutir esta tipicidad, del hecho. Ojo, no solamente en una etapa de investigación preparatoria, sino también en una etapa intermedia. Entonces, vamos avanzando un poco, hemos hablado de los controles formales, controles sustanciales. También me preguntan, doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si, bueno, yo tengo los 10 días, ¿no?, para poder realizar para poder establecer cuáles son mis medios probatorios, cuáles son los medios de prueba, ¿no? Hablamos de medios de prueba, cuáles son mis medios de prueba, cuáles son las documentales, cuáles son los testigos, ¿no? La pregunta es, doctor, usted cuando le llega un requerimiento acusatorio, hoy me llegó un requerimiento acusatorio, también dicho sea de paso, tengo que hacer algunas observaciones, y la pregunta es, doctor, pero ¿qué observaciones va a hacer mi requerimiento acusatorio? ¿Cuáles? ¿Podría ser solamente un formal? ¿Podría ser un control sustancial? ¿Podría realizar un control probatorio? ¿No? ¿Podría realizar, por ejemplo, plantear alguna nulidad? Y la respuesta, estimados doctores, es: podemos hacer todos estos controles. No podemos hacer todos estos controles. No solamente uno, todos. Podemos hacer todos los controles que se nos pueda ocurrir dentro de este escenario. No solamente nos podemos regir solamente un control formal, un control sustancial, un control probatorio, un control de las medidas cautelares establecidas. No podemos establecer nulidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, me queda claro de que en esta etapa intermedia, donde muchas veces sufrimos, porque solamente tenemos 10 días, ¿ya? 10 días. ¿Ya? Yo les voy a enseñar algunos tips. ¿Qué pasa si es que un cliente llega, ¿no? Imaginemos que un cliente llega y le dice: doctor, tengo un requerimiento acusatorio, me han notificado un requerimiento acusatorio y mire, han pasado 20 días, 25 días y yo no he podido realizar, que me contaron, de que se tiene que resolver en el plazo de 10 días, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ese es mi único momento en el cual que yo puedo introducir, dicen ustedes. ¿Era el único momento? También algunas veces, William, sí, puede ser. Pero es que se te notifique el autoenjuiciamiento. Siempre que se te notifique en el autoenjuiciamiento y también en su momento el auto de citación a juicio. ¿Ya? ¿Ya? Ojo con ello. ¿Ya? Mi pregunta es, estimados doctores, es si yo tendré ese único momento para poder presentar, ese único momento. Suele, suele ser tirano este plazo. Pero ¿será el único momento en el cual yo tengo para poder presentar medios probatorios? En el camino les voy a dar algunos tips, ya estando, por ejemplo, en estamos realizando, por ejemplo, a testigos. Vamos a ver cómo es que podemos. Ya, pero ese es otro tema. Ofrecer prueba no es distinto, ¿ah? Prueba no es porque no se conoció, ni siquiera no se conoció ni siquiera en etapa de investigación preparatoria, William. Ese tip, ¿ya? Voy a ir avanzando en esa medida cuando llegue a lo que es casi culminando el alegato, ahí les digo. ¿Ya? Gracias por la precisión, William. Vamos.
Entonces, habíamos hablado del autoenjuiciamiento, del autocitación a juicio. Ya, la autocitación a juicios, estimados doctores, está desarrollado en el expediente 762. Esto correspondiente al artículo 353. Vamos a ver qué dice el autoenjuiciamiento. Si ustedes me permiten hacer la lectura, dice lo siguiente. Dice, cabe precisar que el autoenjuiciamiento es una resolución por la cual la autoridad jurisdiccional de la etapa intermedia ordena la remisión de los actuados al juez encargado de oral, que dictará el auto de juicio. Al emitirse dicha, no se examina la responsabilidad penal como erradamente lo entiende la parte recurrente. Lo único que en ese momento se determina es el contenido preciso del juicio, es decir, mediante la vigencia del principio procesal de concentración y congruencia entre acusación y sentencia, se describe, ojo con esto último, con precisión cuál será el hecho justiciable, así como también el nombre de los imputados y agraviados, el delito en materia de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de las partes constituidas en el proceso, el orden de envío de los actuados al juez, con la única finalidad de que la sentencia se dicte al final del proceso penal. Solo puede versar sobre los hechos, ojo con esto, solo puede versar sobre los hechos y datos más relevantes que originaron el inicio del juzgamiento para garantizar una adecuada defensa del imputado. Bien. Entonces, vamos, acá está el 343, habíamos hablado que la ley 30 de 2130 establecía pues esta facultad. Se ha dado cuenta, ¿no?, en algunos casos muy relevantes que muchas veces este autoenjuiciamiento es un poco para ganar el tiempo, ¿no? Antes de entrar a una etapa de juicio oral, bueno, la defensa técnica apela a este autoenjuiciamiento. Sí, es cierto, no te decía cuál era el recurso que se tenía que utilizar para poder de alguna manera cuestionar este autoenjuiciamiento. No lo dice porque dice, a resueltas de las cuestiones planteadas, dice, el juez dictará un autoenjuiciamiento, dicha resolución es recurrible. No te dice qué clase de recurso se puede interponer. Si no se dice, no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienen a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Es decir, pues el legislador señaló que era recurrible. No nos establecía qué tipo de recurso, cuál es el plazo que tenía que pasar para poder recurrir este autoenjuiciamiento. Entonces, la práctica ha hecho, evidentemente, ya un tema de costumbre, ya que los abogados defensores establezcan un recurso de apelación, ¿no?, para este auto de enjuiciamiento con un plazo de 3 días. Bien. Entonces, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Acá está el autoenjuiciamiento, dice, recibirá las actuaciones del juzgado penal competente, dice, dictará el auto, dice, de citación a juicio con indicación a la sede de juzgamiento, de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes, dice, la fecha será más próxima posible, con el intervalo no menor de 10 días, dice, el juzgado penal ordenará el emplazamiento de todos, con ello, de todos los que deben concurrir al juicio. La resolución se identificará a quién es el acusado necesario para el juicio. Los testigos, los peritos serán citados directamente para la sesión que les corresponde intervenir. El emplazamiento del acusado se hará bajo el apercibimiento de declararlo reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. Recientemente yo he tenido también un inicio de juicio inmediato y en el cual pues no se conectó, lo declaró reo contumaz. Por favor, me indican si se está escuchando bien, por favor, ¿ya? Si tienen algún vacío, me lo indican para poder repetir.
Entonces dice, será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos y peritos. Gracias, Carlos. Me avisas, por favor. Ya, me escribe. Entonces, este es el escenario, o la etapa previa a lo que es el escenario de juicio oral. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un autoenjuiciamiento, vamos a tener una autocitación a juicio, con todos estos preliminares, con estos preliminares, no vamos a ir a lo que es, a lo que nos tiene que indicar, o lo que tenemos que seguir un poco. Entrecortado, sí, todo se le escucha entrecortado, ¿sí? ¿Se le escucha entrecortado todo? ¿Sí? A ver, voy a tratar de apagar mi cámara, ¿eh? De repente se corta por... ¿Ahora se escucha mejor? Sí, doctor, ahora se escucha mejor, pero todavía no se puede visualizar su cámara. Ah, ya, ahora sí. Ahí se ve las diapositivas, ¿no? Sí, Se correctamente, doctor. escucha, ahora sí se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, todo correcto. Listo. Gracias. Me avisan, por favor, ya, con toda confianza. Bien, entonces, este es el escenario. Este es el escenario que, digamos, que vamos a tener en principio, ¿no? Porque el escenario posterior a lo que es el autoenjuiciamiento, la autodesignación a juicio, ya es un escenario de juicio oral, ¿no? Ya es un escenario de juicio oral. Entonces, vamos a ver algunos principios, ya antes de entrar a de fondo. Hay un principio, evidentemente, que rige, ¿no? El juicio oral, que es el principio de oralidad, la utilización pues, de sistemas de signos fonéticos, siendo sus ventajas una mayor emisión y una mayor potencia expresiva. ¿Ya? Este es más o menos lo que finalmente va a regir el principio de oralidad. Sin embargo, vamos seguramente a utilizar la escrituralidad, por ejemplo, para poder argumentar. De hecho, ya desde una etapa intermedia del requerimiento acusatorio, ya hay una etapa en la cual tenemos que argumentar, que vamos a presentar nuestros argumentos para decirle al juez de investigación preparatoria, de que acá hay un hecho, porque acá hay un hecho que se tiene que llevar a un juicio oral. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a realizar argumentos, ¿correcto? Realizar escrituralidad, hacer el uso de la escrituralidad para poder fundamentar ese requerimiento acusatorio. ¿En dónde más se ve de arranque nomás? ¿Dónde normalmente se ve también la escrituralidad? Lo habían dicho por ahí, un doctor había señalado, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde más podemos ver la escrituralidad? Pero si bien es cierto, va a privilegiar el principio de realidad durante todo el juicio oral, pero, pero va a haber un momento en el cual tenemos que fundamentar. Y ese momento especial, por ejemplo, de arranque, es la prueba nueva, ¿no? La prueba nueva se tiene, evidentemente no es que voy a ir al juicio oral y voy a decir, señor juez, yo tengo una prueba nueva. No, pero antes tenemos que haber presentado un escrito, ¿no? Poniendo las razones, los fundamentos por los cuales existe una prueba nueva. ¿Correcto? Entonces no nos podemos quedar en ese principio de oralidad. Sí, rige
¿no? En su mayoría. Pero también no podemos abandonar también la escrituralidad para poder fundamentar ¿qué cosa? Fundamentar, por ejemplo, una prueba nueva. ¿Correcto? Vamos. Es importante, estimados autores, es importante, estimados autores, que cuando nosotros asumimos un juicio oral, es necesario poder tener una preparación debida, ¿correcto? Tenemos que revisar los diversos incidentes que se puede haber generado en el proceso penal, ¿correcto? Y cuando digo incidentes o cuando digo la carpeta fiscal, no necesariamente estamos hablando de la carpeta principal. Acuérdense ustedes, estimados autores, dentro del escenario del proceso penal, no solamente en un tema de gestión fiscal, no solamente se arma una carpeta principal, sino también tenemos que revisar los incidentes, verificar, por ejemplo, los incidentes de, por ejemplo, el levantamiento de secreto bancario, tributario, bursátil, revisar cada uno de los incidentes, por ejemplo, si se realizaron allanamientos, poder revisarlos, ¿correcto? Revisar, por ejemplo, el levantamiento de secreto bancario, ¿no? Revisar cualquier otra información que se haya obtenido dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros iniciamos el juicio oral, vamos con una teoría del caso. Entonces, esa teoría del caso la vamos a ir fortaleciendo en la medida que vamos a realizar la actividad probatoria. Es decir, nuestro alegato de apertura, los interrogatorios, incluso ya estando en un alegato de clausura, vamos a tener que comprobar nuestra teoría de caso. ¿Bien? Entonces, por eso es necesario que desde un inicio, desde un principio, es necesario poder conocer, establecer un método de trabajo, de poder conocer cada uno de los incidentes que tiene el caso penal, ¿correcto? El caso penal. Revisar estrictamente todo el caso, análisis de los hechos, de los incidentes, detalles, pormenores que puede existir en el caso. Verificar, por ejemplo, o establecer cuál es la base legal, ¿no? ¿Cuál es la base legal aplicada al caso concreto? ¿Correcto? La solución del caso, si es solicitado por el juez, por ejemplo, ante vulneraciones de algún derecho, ¿no? No podemos todo este escenario de preparación, no solamente lo podemos reemplazarlo con solo técnicas de litigación oral, ¿correcto? No podemos divorciarnos de la argumentación jurídica. ¿Bien? Vamos. Les dejo, quiero ir avanzando un poquito, el principio de inmediación. Este principio de inmediación ha sido tremendamente trastocado en lo que es etapa de juicio oral, ¿correcto? Tenemos pues algunas costumbres que se ha jalado a etapa de juicio oral, por ejemplo, en etapa de pandemia, algunos juicios orales se realizaban a través de esta camarita que nosotros tenemos, ¿no? Esta ventana que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Ha quedado, ¿no? Esta forma de trabajar, ¿no? Creo yo que el principio de mediación se trastoca tremendamente en un escenario de juicio oral. ¿Por qué? Porque el juez tiene que tener contacto ¿con qué? Con los órganos de prueba, con la prueba documental, ¿no? Con el objeto, seguramente, del delito, poder tener contacto visual, no solamente visual, en las percepciones, ¿no? Con cada uno de los elementos que tiene este escenario de juicio oral. Evidentemente se ha trastocado, ¿no? A estas audiencias virtuales. Yo entiendo que para uno u otros incidentes, bueno, se podrá realizar en una audiencia virtual, pero en juicio oral sí se trastoca tremendamente el principio de mediación. Vamos. Este es un principio que lo vamos a ver en todo el escenario de juicio oral, ¿correcto? Vamos a ver este principio de contradicción en el escenario de juicio oral. ¿Por qué?
Porque el fiscal va a iniciar con un alegato de apertura. Evidentemente establecerá, ¿no? Ahorita vamos a hablar cómo es que se tiene que estructurar un alegato de apertura, pero el alegato de apertura también lo tiene la defensa, ¿no? En contradicción a lo que ha dicho el fiscal, pero seguramente será bajo una tesis absolutoria, ¿no? De absolución, en caso del fiscal tener una tesis de incriminación. Entonces, hay escenarios en los cuales vamos a ver, pues siempre, el principio de contradicción. También lo vamos a ver en los interrogatorios, en el contrainterrogatorio. Seguramente ya han analizado con los doctores también que han analizado el interrogatorio y contrainterrogatorio. También el principio de contradicción lo vamos a ver seguramente en ese escenario de contradicción. Vamos a ver un rol del juez en el juicio oral, ¿no? La seguridad en la audiencia tiene un poder disciplinario. Miren, ese poder disciplinario de poder sacar seguramente a cualquier persona ajena del juicio oral, ¿no? Tiene ese poder de poder apercibir a los sujetos procesales, ¿no? Además de este poder disciplinario, tiene este poder de dirección de la audiencia propiamente dicha para salvaguardar el derecho de igualdad de armas, ¿no? Y limita el uso de la palabra también. Entonces, lo que también se tiene que recomendar es recomendar a los magistrados que sean capaces de dirigir la audiencia. Hemos visto recientemente una audiencia de un expresidente en el cual pareciera que a los jueces se le iba de la mano, ¿no? Se le iba un poco de la mano el juicio oral, por ciertas actuaciones de algunos abogados. Evidentemente en su derecho de poder ejercer el ejercicio de la defensa, pero aparentemente en algunas sesiones de juicio oral veíamos que aparentemente se le quería ir la mano, ¿no? El juicio por algunas intervenciones de algunos abogados. Entonces, eso es lo que se recomienda en juicio oral, que sean capaces de dirigir la audiencia. Y esta es la estructura del juicio oral. Vamos a tener una fase inicial de instalación de audiencia, alegatos preliminares, ¿no? Se pregunta al acusado sobre la conformidad de la acusación en una fase probatoria del examen del acusado, el examen del testigo, el examen del perito, la realización de la prueba documental. En una fase inicial, los alegatos finales y la deliberación y sentencia. ¿Sí? Acá algunos ejemplos más. Y este es el inicio del juicio oral, estimados doctores. ¿Correcto? Hemos hablado de algunos aspectos desde la etapa de investigación preliminar, vamos pasado por la etapa de intermedia, llegando al autoenjuiciamiento, a la autocitación a juicio, algunos principios básicos dentro del escenario del juicio oral, como puede ser el principio de oralidad, la contradicción y la inmediación, creo yo, los más importantes del juicio oral. Pero vamos ya a iniciar a lo que es la preparación del debate. Y esta preparación del debate lo vamos a ver desde, por ejemplo, el 356 en adelante, ¿correcto? 356 en adelante. Vamos a caer, por ejemplo, al desarrollo del juicio que está en el título 3. Tiene esa ubicación. Artículos 371, apertura y juicio de las partes. Es en ese escenario en el cual el juez va a poder identificar a las personas. ¿Quiénes están presentes? Recuerden ustedes que había una citación a juicio. Esa citación a juicio establecía quiénes eran las personas que debían concurrir. En esta primera fecha de juicio oral, es donde el juez va a verificar, va a establecer quiénes son las personas que están concurriendo, quiénes son las personas que han sido citados y evidentemente bajo ese poder disciplinario sacar a las personas que no tienen ningún interés dentro del escenario de juicio oral. Entonces va a poder
va a tener que identificar a todos los sujetos. En primer lugar, identificará seguramente al fiscal. Seguramente el fiscal muchas veces, en casos muy complejos, suele llevar a un fiscal adjunto. Va a también seguramente identificar la defensa técnica, ¿no? A la defensa técnica, al acusado, ¿no? Si la defensa técnica tiene una interconsulta, también será materia también de identificación por parte del juez. Va a tratar el juez de identificar, por ejemplo, a los peritos, a los agraviados, a la Procuraduría, por ejemplo, estamos en un juicio de corrupción de funcionarios, entonces va a tener que identificar a quién, al abogado o al procurador, ¿no? Al procurador especializado en corrupción de funcionarios. Entonces va a establecer por ejemplo, al tercero civilmente responsable, va a tener que identificar al agraviado, ¿no? Al agraviado en el mismo juicio, ¿no? Algunos peritos, ¿no? Algunos peritos técnicos, va a tener que identificar a todas esas personas, ¿no? Porque es el deber del juez para poder establecer válidamente instalada el juicio oral, es que tiene que establecer o tiene que determinar a las personas que se encuentran dentro del juicio oral. También tiene un poder disciplinario, hemos dicho que si existe una ausencia injustificada del acusado, entonces puede declararlo reo contumaz. No puede declarar reo contumaz y ubicarlo en donde se encuentre. Entonces, bajo la fuerza pública, en este caso, que tiene la coerción, ¿no? Que tiene esa atribución de poder traer a esa persona desde cualquier lado, es la policía. Entonces, establecerá la orden de captura de esa persona para traerlo al juicio oral. Dicho esto, el escenario siguiente será los alegatos de apertura. Ya, empezando inicialmente, ¿con quién? Con el fiscal. Y evidentemente, el fiscal será la primera vez en la cual será el primer momento en el cual el juez conocerá a ese fiscal. Ese fiscal, ¿no?, está llevando un caso a un juicio oral. Será la primera vez, digo, y única, en la cual el fiscal le dará a ese juez, usted me dirá, doctor, pero si ese es un caso mediático, el juez no lo va a conocer, ¿acaso? Sí, puede ser que lo conozca. Puede ser que conozca hasta algunos incidentes, porque evidentemente el juez no es de piedra, el juez escucha, mira, ¿no?, lee, ¿no?, se conoce de la realidad nacional del país, pero seguramente conocerá el hecho de manera muy, pero muy superficial, ¿correcto? Este será el primer momento, sostengo, será el primer momento y el único momento en el cual el fiscal le dirá, ¿no?, cuál es el caso, le dirá a ese juez, seguramente a ese juez seguramente ha estado en jornadas anteriores en otros casos, sentenciando, y seguramente vamos a agarrar a un juez sumamente cansado al final de mes. Imagínense que tengamos a un juez que ha tenido un mes lleno de audiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que quiero que les quede claro, estimados doctores? El alegato de apertura tiene que ser un alegato breve, conciso, que llame la atención a ese juez, que, digo y repito nuevamente, es el primer momento y único momento en el cual ese juez, ese fiscal,
pondrá, ¿no? Pondrá todos sus esfuerzos para que el juez capte el hecho que va a ser materia de juzgamiento. Entonces, vamos a tener que estos alegatos de apertura es la presentación de la teoría del caso del juez. ¿Correcto? Son las partes toman posicionamiento jurídico respecto del caso, exponiendo sus pretensiones. El fiscal y las demás partes exponen, acá quiero resaltar esta palabrita, resumidamente su planteamiento o teoría del caso, es decir, lo que se va a demostrar en juicio. Es decir, la teoría, mejor dicho, el alegato de apertura es una promesa, ¿correcto? Eso que los alegatos de apertura siempre te dicen futuro. Es una promesa de lo que se desarrollará a futuro en el juicio oral. Es la presentación al juez lo que nosotros hemos planteado y posteriormente será demostrado. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se estructura este alegato de apertura? ¿Cómo se estructura? Va a tener una estructura de este tipo. Va a tener una fundamentación fáctica, ¿ya? Antes de ello, se suele, y esto es una técnica, son técnicas de litigación, se suele muchas veces iniciar con un lema, ¿no? He visto también, evidentemente, que los fiscales muchas veces en su alocución al inicio del alegato de apertura tratan de decir un lema evidentemente vulneratorio al principio de inocencia, ¿no? Muchas veces se arrancan, pues, los malditos del Cono Norte, ¿no? Muchas veces he escuchado así, los malditos del Cono Norte, ¿no? Y lo importante no es ser confrontacional. Ese es uno digamos, uno de las recomendaciones, ¿no? Que se puede hacer es no ser confrontacional, no afectar el principio de inocencia, porque todos los acusados que se encuentran en el juicio todavía tienen ese manto del principio de inocencia, ¿correcto? Hasta que exista o no una sentencia. Entonces, ese alegato de apertura y en ese lema tiene que ser un lema, evidentemente, que llame la atención, ¿no? Que llame la atención, ¿no? Muchas veces he escuchado lemas ofensivos, pero tiene que ser un lema que de alguna manera capte, ¿correcto? Capte la atención del juez. Una segunda parte, se tendrá que realizar una fundamentación fáctica. Ahí es donde tenemos que nosotros poder distribuir ese alegato de apertura. ¿Por qué? Estamos hablando de un alegato de apertura. Imaginemos, se trata de un caso, bueno, yo he visto alegatos de apertura de 45 minutos, 50 minutos, en casos complejos. Imaginemos en casos simples, ¿no? Imaginemos en casos simples. En casos simples, máximo te darán 10 minutos, 15 ya para ser buenos. Ese alegato de apertura tiene que tener esa distribución, ¿no? Si nosotros conocemos que, digamos, es un caso más o menos pesado, ¿no? Tenemos que realizar una fundamentación fáctica, podemos agarrar, por ejemplo, distribuir el tiempo y agarraremos 5 minutos de ese plazo que nos está dando el juez para poder desarrollar nuestra fundamentación fáctica, ¿correcto? Nosotros 5 minutos o 3 minutos desarrollaremos la fundamentación jurídica, ¿correcto? ¿En dónde se subsume ese hecho, esa fundamentación fáctica que hemos dicho, en qué artículos del Código Penal se subsume, ¿no? Esa conducta, ¿correcto? Entonces, esa fundamentación jurídica y en otros 5 minutos, por ejemplo, podemos desarrollar nuestra fundamentación probatoria. ¿Cuáles son los testigos que vendrán al escenario del juicio oral? Señor juez, para este juicio oral
vendrán seguramente los testigos A, B, C y Z, quienes señalarán es que no hubo concertación alguna. Entonces, vamos a presentarle al juez qué son nuestros testigos, ¿correcto? ¿Cuáles son nuestros testigos que van a realizar, van a desfilar en el juicio oral? Y hasta ahí, estimados doctores, hasta acá, pues no sabe nada del caso, digámoslo así. Pues no sabe absolutamente nada, ¿no? No podemos argumentar, no podemos argumentar. No podemos decir que, señor juez, el testigo ya ha señalado, ¿no? El testigo ya ha dicho, ¿no? Yo me pregunto y digo, ¿en qué momento habló el testigo? Ni siquiera ha habido actuación probatoria, ni siquiera se ha actuado la prueba. Entonces yo puedo argumentar en un escenario de alegato de apertura. No podemos realizar alegatos de apertura, no podemos hacer alegatos de apertura con argumentación. ¿Por qué? Porque no ha habido hasta ese momento actuación probatoria alguna. Entonces caemos en un error, ¿no? Fiscales o abogados defensores en poder argumentar el alegato de apertura. Todo aquello que nosotros señalemos tiene que ser a futuro. Vendrán peritos, vendrán testigos expertos que señalarán seguramente en el escenario de juicio oral tal cual o si hay perjuicio o no hay perjuicio. Pero se tiene que decir siempre a futuro, ¿correcto? No podemos argumentar en ese escenario. Finalmente, la conclusión. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué llegamos? ¿Cuál es la cantidad de años, ¿no?, que estamos pidiendo? Esa es la conclusión, nuestra petición, ¿no? Siempre este alegato de apertura siempre va a terminar con una conclusión, con la petición concreta, ¿no? Por todos estos hechos, estimado señor juez, ¿no?, por todos los testigos que van a venir, y usted se comprobará nuestra teoría del caso, pues estamos solicitando la pena de 15 años de pena privativa de libertad, ¿no? Una cosa así. Entonces, nuestro alegato tiene siempre que terminar o concluir con nuestra petición concreta, ¿correcto? Nuestra teoría del caso va a estar presente desde el alegato de apertura, sin duda. Vamos a tener un alegato de apertura incriminatorio, sí, por parte del fiscal. Seguramente vamos a tener un alegato de apertura, ¿no?, absolutorio, ¿no?, a fin de generar, por ejemplo, insuficiencia probatoria o duda razonable, ¿no?, por el caso para el lado de la defensa técnica, ¿correcto? Entonces, la teoría del caso es la estrategia o herramienta para la presentación de los hechos al juzgador. Hemos dicho lemas, ¿no? Normalmente se estructura el alegato a partir de una lema, frase que va a resumir el caso, ¿no? Ya sea al inicio o al final, ¿no? Otorga fuerza a nuestro alegato de apertura. Este lema no tiene que afectar, evidentemente, el principio de inocencia, ¿correcto? Acá está más o menos, esta es la estructura, ¿no? La estructura que debemos utilizar para nuestros alegatos de apertura. Nuestros alegatos de apertura. Hay un espacio en el cual se abre, ya no sé si lo han tocado en las sesiones anteriores, pero hay un espacio que se abre luego de este alegato de apertura. Imaginemos, es un alegato de apertura, hemos dicho, ¿no? Hay casos y casos en los cuales vamos a tomar un tiempo para poder realizar el alegato de apertura, ¿no? El alegato de apertura, ¿no? Hemos dicho, casos complejos, 40, 50 minutos, casos simples, estamos hablando de 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el cual el acusado, ¿no?,
escuchado la pretensión, es la teoría del caso y cuáles son los hechos materia de juzgamiento. Evidentemente, la defensa técnica tiene que realizar un asesoramiento ahí al acusado para decirle si es que está de acuerdo o no con la lectura de la acusación, no de la acusación, no de la imputación que se le está realizando en juicio oral. Entonces hay un escenario en el cual dicta en el artículo 371.3, dice, culminados los alegatos preliminares, estamos hablando de los alegatos de apertura del fiscal, los alegatos de apertura de la defensa técnica, ¿no? O también los alegatos también, como no, el actor civil también, ojo con ello, ¿no? Ojo con ello. Entonces, este artículo 371 se pone en este supuesto. Dice, luego, culminados los alegatos preliminares, ¿no? Hemos dicho, el juez informará al acusado de sus derechos, le dirá sus derechos al acusado y le indicará que es libre, ojo con ello, es libre de manifestarse sobre la acusación o no declarar sobre los hechos. ¿Correcto? Lo que es el ejercicio de la defensa material o de someterse a un interrogatorio. El acusado, en cualquier estado del juicio, ojo con ello, puede solicitar ser oído con el fin de ampliar, aclarar, complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiese abstenido. ¿Correcto? En todo momento el acusado podrá conferenciar con su abogado, salvo durante la declaración o antes de responder con las preguntas que se formulen. ¿Vamos? ¿Vamos? Bien. Bien, entonces, más o menos, esta es una estructura tanto de la teoría del caso del fiscal, ¿no? Y de la parte de la defensa técnica. Bien. Un punto que les quería yo señalar antes de continuar, que es el momento en el cual puede haber una conclusión anticipada de juicio. Ese es un escenario en el cual, estimados doctores, es un escenario en el cual puede haber la conformidad o no de la imputación realizada al acusado. Ese escenario tranquilamente el acusado puede someterse a una conclusión anticipada de juicio. Sea porque acepta totalmente los hechos, sea acepta totalmente la pena, sea que también acepte totalmente la reparación civil o inhabilitación que se está planteando. ¿Correcto? Puede haber conformidades parciales, evidentemente. Puede ser que esté de acuerdo con los hechos, pero no que no esté de acuerdo con la pena, o no esté de acuerdo con la reparación civil o lo que es la multa. Entonces, puede haber conformidades totales, puede haber conformidades parciales, pero ahí, cuando el acusado se somete a esta conclusión anticipada de juicio, pues se va a abrir una sesión cuando menos para que el juez resuelva en el plazo de 24 horas. ¿Correcto? De 24 horas. Recuerden, el sometimiento a la conclusión anticipada de juicio tiene una reducción de 1/7 de la pena. ¿Correcto? Esto hasta este punto. Vamos con las objeciones. Conocemos también, estimados doctores, de que un escenario seguramente se lo han señalado cuando ustedes han estudiado ya o han recibido la ponencia que lo que es el contrainterrogatorio o el interrogatorio del examen o contraexamen del testigo. ¿Correcto? Tenemos algunas reglas, cierto, dentro del interrogatorio, poder realizar preguntas abiertas, ¿no?
las 5 o 6 preguntas de la criminalística: qué, cómo, cuándo, por qué, dónde. Esas son preguntas de la criminalística que, por ejemplo, el fiscal, para poder obtener la mayor información del testigo, es válida que las haga, ¿no? En ese escenario. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, si quiere aclarar algún aspecto de la respuesta, puede realizar el testigo. Lo que se le prohíbe al fiscal es poder realizar preguntas que, ¿qué tipo? ¿De qué tipo, estimados doctores? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de qué tipo? ¿Cuál es la regla ahí? A ver si han llevado ya creo que interrogatorio, contrainterrogatorio. ¿Cuál es la pregunta que no se puede realizar en un escenario de interrogatorio? Preguntas abiertas se pueden realizar. ¿Ah? Preguntas abiertas. Sugestivas. Esas. Preguntas sugestivas. Esas están prohibidas. ¿Ah? Esas están prohibidas. Pero lo que no se quiere, o mejor dicho, el fiscal quiere obtener mayor información, preguntas ambiguas, preguntas complejas, ¿no? Son preguntas que no se pueden realizar. Preguntas de opinión, ¿no? Preguntas que no se contestan, compuestas, ¿no? Preguntas que no se pueden realizar en un ensayo ¿qué? De interrogatorio, ¿no? Sugestivas, lo que busca, evidentemente, o lo que va a buscar el fiscal es que le dé mayor información. Le dé mayor información. Si ha habido un robo, bueno, sobre ese robo, el día 24 de junio, el fiscal va a tener que indagar, ¿no? Con las 5 o 6 preguntas de la criminalística. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Son preguntas que tienen que realizar, preguntas capciosas, también se pueden realizar preguntas capciosas, de opinión tampoco, ¿no? Estoy llevando un juicio de caso médico. El fiscal manda muchas veces con preguntas de ese tipo, ¿no? Y evidentemente ahí, ¿no? Ahí vienen las objeciones. Vienen las objeciones. ¿Qué son las objeciones? ¿Qué son las objeciones? Las objeciones. Las objeciones no tienen un título dentro de el Código Procesal Penal. ¿Ya? No tienen un título. ¿Ya? Básicamente se ha realizado un estudio doctrinario, ¿no? Las propias técnicas de litigación, las objeciones, ¿ya? Más una apertura más doctrinario que otra cosa. ¿Bien? Entonces, al no tener un título de objeción, no es que no deje de ser una técnica de litigación, ¿ya? Es una técnica de litigación. ¿Por qué? Porque lo que se busca con las objeciones es evitar, por ejemplo, evitar que ingrese información, ¿no? Que no debe ingresar a un juicio oral, ¿correcto? No debe ingresar a un juicio oral. Eso es lo que busca la objeción. La objeción no solamente debe estar atento, no solamente para poder realizar la objeción, no solamente hay que estar atento a la respuesta que da el testigo, ¿correcto? Sino también buscar el momento, ¿no? Yo no me puedo demorar, pues, más de un minuto para poder plantear una objeción, ¿no? Tengo que estar atento no solamente a la pregunta que hace el fiscal, ¿no? ¿No? Y toca, por ejemplo, estar al momento que el fiscal realice el interrogatorio, puedo yo, evidentemente, controlar ese tipo de preguntas que no debe realizar el fiscal a través de objeciones. ¿En qué otro escenario, además del interrogatorio y el contrainterrogatorio, aparecen las objeciones? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Doctor, ¿cómo puedo saber cuál es una pregunta subjetiva? En los alegatos, claro, Luis Antonio, excelente. ¿Cómo puedo saber cuál es una pregunta subjetiva? Por ejemplo, si estamos indagando, si el fiscal estuvo indagando sobre un robo, ¿no? El fiscal no puede mandarse una pregunta como esta, por ejemplo. Carlos, ¿tú estuviste ayer a las 8 de la noche con Pedro?
Ese es un tipo de pregunta sugestiva, ¿ya? Ese es un tipo de pregunta sugestiva. Yo no puedo realizar este tipo de pregunta. Podría preguntarle a Pedro, o mejor dicho, al testigo. ¿Cómo le podía preguntar? ¿Qué hiciste el día de los hechos? ¿Qué hiciste el día 26 de octubre? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora estuviste? ¿A qué hora estuviste con esa persona? Son preguntas abiertas, ¿correcto? En el cual busco la información. Busco esa información. ¿Quedó claro, Alan? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, Luis Antonio señalaba que en los alegatos también aparecen las objeciones. ¿Y en qué momento? ¿Cómo es que aparecen? A ver, Alan, a ver si me explicas, a ver. Explícanos, a ver, a todos. ¿Cómo es que en los alegatos se puede plantear una objeción? ¿Mm? ¿Mm? Antonio señala que en los alegatos de apertura, normalmente, muchas veces y en muchos casos se da poder plantear una objeción. ¿Y cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, imaginemos que un abogado defensor, por ejemplo. ¿Ya? Imaginemos que un abogado defensor, todo se puede solicitar exclusivamente en el introductorio y en la etapa de juicio, o se puede mediante la... A ver, vamos a explicar esto y de ahí pasamos con Eric, ¿ya? Ya, vamos a aplicar esto de los alegatos de apertura. Imaginemos que el abogado, defensor, una noche antes, está preparando los alegatos de apertura, ¿no? Tenemos. Es un abogado que de repente imaginemos que ya lo hizo muy de noche, estaba muy cansado, ¿no? Dentro de los alegatos de apertura, ¿no? Introdujo un medio probatorio que, por ejemplo, no fue admitido, ¿correcto? Un medio probatorio, un medio de prueba que no fue admitido. Imaginemos de un testigo X. Dentro de sus alegatos, ¿no? Dentro de sus alegatos, evidentemente, en el cual ve evidenciar una postura absolutoria, imaginemos que el abogado refiere, pues, que el testigo X, pues, vendrá a declarar el día, en la sesión que se le convoque, que refiera sobre, por ejemplo, sobre unas reuniones, ¿no? Imaginemos. El fiscal estuvo muy atento, ¿no? Estuvo muy atento y revisó, hizo su trabajo, revisó el autoenjuiciamiento y verificó, evidentemente, los medios probatorios admitidos, verificó de que ese testigo X no había sido admitido, había sido admitido por el juez de investigación preparatoria. Es ahí donde el fiscal puede objetar el alegato, de apertura del abogado defensor. ¿Por qué? Porque puede aducir de que ese testigo X nunca fue admitido en el auto de enjuiciamiento. ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Esa es una forma de poder objetar. ¿Qué cosa? Los alegatos de apertura. Cuando yo cometo el error de poder citar dentro de mis alegatos de apertura un medio probatorio en el cual pues, no fue admitido, ¿no? Evidentemente, se tiene que tener la preparación, ¿no? Poder conocer a profundidad cada uno de los medios probatorios admitidos, ¿correcto? Doctor, ¿se puede solicitar exclusivamente el interrogatorio en la etapa de juicio oral o se da mediante la actuación de los medios probatorios? Entonces, ¿se puede solicitar exclusivamente el interrogatorio en la etapa de juicio oral o se da mediante la actuación de medios probatorios? Eric, el interrogatorio, hay un espacio, ¿ya? Acuérdate, el Código Procesal Penal todo lo tiene establecido y determinado y rige también el principio de preclusión. Hay momentos en los cuales se tiene que realizar el interrogatorio,
¿correcto? Primero se realizan, perdón, los interrogatorios de los testigos, ¿no? Ahí viene la actuación probatoria, ¿no? Y luego pasa por una etapa de deliberación, ¿no? Análisis y valoración de cada uno de los medios probatorios. ¿No? Cada momento tiene un espacio dentro del escenario del juicio oral, ¿correcto? ¿Claro, Eric? ¿Sí? Todo está determinado, ya todo está pauteado, como quien dice. Ya no me puedo yo salir, no puedo, por ejemplo, cuando estoy realizando una actuación de documento probatorio, pues solicitar un interrogatorio. Ya hay un espacio para poder realizar ese escenario, ¿ya? Quien puede referir en cualquier momento y realizar el interrogatorio en cualquier momento es el acusado, lo dice la norma, ¿correcto? Lo habíamos señalado hace unos momentos. Él es el único que puede solicitar el interrogatorio en cualquier momento. ¿Ya? Ojo con ello. Eric, listo. Acá está. Ese es básicamente el concepto de objeciones. Es el mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, con el objeto de evitar vicios que distorsionen la actividad probatoria en su alcance y contenido y o que finalmente permitan que dicha actividad se desvíe hacia temas o discusiones irrelevantes o intrascendentes, ¿correcto? O intrascendentes. Eso es lo que busca prácticamente las objeciones. ¿Ya? Las objeciones buscan que no ingrese información, que no debe ingresar, que no deba ingresar. ¿Ya? Son los principios procesales que guían la objeción. Hay el principio de preclusión, ¿no? Y tiene un principio de oportunidad, ¿no? Un principio de preclusorio, un principio de preclusión. ¿Por qué? Porque es necesario también cuando realicemos una objeción, solamente tenemos que estar atentos, ¿no? No solamente tenemos que buscar, ¿no? Lograr, ¿correcto? Lograr que cierta información no ingrese a un juicio oral. Pero para eso tenemos que estar atentos, ¿correcto? Y para eso se le tiene que advertir a ustedes como defensa técnica, si son fiscales, decirle al juez que establezca las reglas del juego. ¿Ya? Me ha pasado muchas veces que muchos jueces no hacen la advertencia dentro de un escenario de juicio oral los testigos, ¿no? Señor testigo, usted va a escuchar las preguntas, pero tiene que tomarse el tiempo de medio minuto o 15 segundos para poder responder a efectos de poder controlar la pregunta. Y ese control tiene que ser por parte de la defensa técnica si es que el fiscal está haciendo interrogatorio. Y si es que la defensa técnica está haciendo contrainterrogatorio, pues el fiscal tendrá que controlar esa pregunta. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿A quiénes realizan interrogatorio? A ver, ¿quiénes realizan interrogatorio? Vamos a recordar un poco de sus clases, interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Quiénes hacen el interrogatorio? ¿Correcto? ¿Quiénes hacen el interrogatorio? Pero pueden escribir también, ¿ah? Pueden escribir también. ¿Quiénes hacen el fiscal? El fiscal, claro, el abogado en la medida que lo hayan propuesto, ¿ya? Digámoslo así, Carlos. Las partes procesales sí, pero normalmente el interrogatorio lo hace quien ha propuesto al testigo, ¿correcto? ¿Ya? Puede ser que el abogado defensor haya propuesto sus testigos, y también el fiscal haya propuesto sus testigos. La norma dice que hace interrogatorio quien propone, exacto, quien ofrece, quien propone al testigo, ¿no? ¿Quiénes hacen contrainterrogatorio? En la parte que no propuso a ese testigo, ¿correcto? Esas son las reglas, ¿ya? Interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, tenemos que escuchar o tenemos que escuchar muy bien
la pregunta de, por ejemplo, si estoy en un interrogatorio, ¿no? Y si yo soy la parte que no ofreció ese testigo, pues tengo que escuchar evidentemente la pregunta que está haciendo el fiscal, ¿correcto? Si es una pregunta compuesta, si es una pregunta ambigua, si es una pregunta de opinión, si es una pregunta capciosa, si es una pregunta sugestiva, es parte, ¿no? Este escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos es el escenario en el cual aquella persona que no propuso al testigo es el escenario perfecto para evitar, ¿no? Que ingrese alocuciones que no tienen nada que ver con el juicio, son alocuciones que van a confundir, por el contrario, al juez, que no le hacen nada bien al juicio, no van en dirección a esclarecer los hechos. Entonces, ahí tenemos que establecer las objeciones. Ahora resolvemos eso, Luis Antonio. Entonces, habíamos dicho que los principios procesales que guían la objeción es el principio de precaución. Dice, antes que el testigo conteste. Sí, se tiene que realizar antes que el testigo conteste, porque ¿qué pasa si ya el testigo respondió? Imaginemos. Tenemos la oportunidad de poder, de una manera, evitar que ingrese información que no queremos, ¿no? Que no queremos ingrese al juicio. La objeción busca evitar la introducción de la información. Si la información ya fue develada, la objeción será declarada extemporánea. Por eso es que tenemos que estar atentos, ¿correcto? Estar atentos, estar atentos. No solamente, ojo, a la pregunta, ¿ah? No solamente a la pregunta, ¿ya? Escuchen bien esto, ¿ah? Solamente tenemos que estar atentos a la pregunta que hace el fiscal, sino también a la respuesta, ¿ya? A la respuesta bien dada, ¿correcto? No a la respuesta que ha sido indebidamente introducida porque no supe, pues, las objeciones, ¿no? Estoy hablando de las respuestas bien dadas en juicio, ¿no? Bien dadas. ¿Por qué? Porque acuérdense de que el abogado, si estamos del lado del abogado, va a tener que contrainterrogar, ¿correcto? En ese contrainterrogatorio resulta evidente que el abogado tiene que revisar qué cosa. ¿Qué cosa tiene que revisar el abogado? A ver, ¿qué cosa tiene que revisar el abogado? ¿Cuál es la chamba del abogado? ¿Qué cosa tiene que revisar el abogado? ¿Mm? Claro, no menos tiene que revisar las declaraciones del testigo, ¿no? Que dio a nivel a nivel de instancia policial, a nivel del Ministerio Público. Tiene que revisar esas declaraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Evidenciar qué? Contradicción. Exacto. Puede evidenciar contradicción, dejar constancia de una contradicción. O seguramente también evitar, dejar constancia de alguna contradicción, o si no, otro mecanismo de refrescamiento de memoria también, para ver si es que olvidó, ¿no? Ese testigo, ¿no? De repente no se acordaba en juicio, pero imaginemos que a nivel policial o a nivel fiscal dijo, ¿no? Que él acudió seguramente después del robo, acudió a su casa, ¿no? Eso es importante no solamente conocer, ¿no? Conocer de la pregunta que hace el fiscal, ya sea para establecer alguna objeción, y también, evidentemente, la respuesta, ¿no? La respuesta del testigo. ¿Para qué? Para evidenciar contradicción o también utilizar
refrescamiento de memoria. ¿Correcto? Técnicas. ¿Vamos? El litigante objeta antes de la respuesta, ¿no? El litigante objeta antes de la respuesta y el juez no resuelve la objeción y permite que el testigo conteste. Ese es un problema que existe en todos los juicios, ¿ya? No solamente, estimados doctores, no solamente, yo muchas veces veo en unos juicios y veo pues que tanto el abogado defensor como el fiscal objetan, pero no dicen por qué. ¿Ah? Señor juez, establezco objeción. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es capciosa, porque es impertinente, ¿no? Pregunta impertinente, o porque es compuesta, o porque es pregunta de opinión. No desarrollan ese fundamento. ¿Recuerdan ustedes que ahorita vamos a ir, Alan, ya? Un segundito. Ya, litigante objeta antes la respuesta y el juez no resuelve la objeción y permite que el testigo conteste, ¿no? Evidentemente el juez también tiene que resolver ese tema, ¿no? Una vez establecida la objeción, tiene que correr traslado ¿a quién? Al fiscal. El fiscal dirá, no se trata de una pregunta compuesta, no se trata de una pregunta ambigua, no se trata de una pregunta compuesta, no se trata de una pregunta impertinente por tales y por tales motivos, ¿no? Pero finalmente quien va a resolver es el juez o la jueza, ¿no? Va a tener que establecer, ¿no? Finalmente va a tener que resolver infundada la objeción y responda usted, señora testigo, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? No solamente el de poder establecer, levantar la mano y establecer objeción, no. Uno tiene que establecer cuál es el fundamento de la objeción, ¿correcto? Establecer por qué motivo está usted interrumpiendo, ¿no? el interrogatorio. Ojo con ello. No es interrumpir por interrumpir. Nosotros tenemos que interrumpir, evidentemente, con la objeción, pero tenemos que fundamentar esa objeción, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces también se da cuenta el juez si sabes o no sabes, ¿no? Objetar, ¿no? Entonces, es necesario también, no solamente el de objetar por objetar, sino también objetar con fundamento, ¿ya? Con fundamento. A ver, vamos a responder una pregunta acá que señalaba Alan, ¿ya? ¿Cómo se hace el refrescamiento de memoria? Imaginemos, Alan, ya imaginemos, de que un testigo a nivel policial, ¿no? A nivel policial y a nivel fiscal, señaló, pues dijo, ¿no? Imaginemos de que, imaginemos de que Pedro, le pregunta a Pedro si el día de los hechos vio a Carlos salir de su departamento con, con apuro, el día de los hechos, el día del asesinato, imaginemos. ¿Qué pasa cuando se le pregunta a Carlos, ¿no? O Carlos o Pedro, dije, se le pregunta en juicio si había visto a Carlos salir de su departamento de forma apurada? Vamos a tener, imaginemos, en el dicho de Pedro de que él llegó después, digamos, ¿no? Llegó después de los hechos, ¿no? Y ahí vamos a establecer un refrescamiento de qué? De memoria, ¿ah? Vamos a leerle, vamos a traer esa declaración, vamos a traer esa declaración, vamos a hacer que él lea de forma pausada, vamos a tratar de que él lea en silencio, y después se le va a hacer la lectura en voz alta, ¿no? ¿Efectos de qué? Efectos que él señale si se mantiene en esa declaración o si, si se mantiene en la declaración que se ha hecho lectura. ¿Ah? Ese consiste, Alan, el tema. ¿Ah? ¿Sí?
hay un principio de especificidad, ¿ya? Y concreción. Se debe indicar por qué es objeta, hemos dicho, se tiene que señalar por qué es objeta. No es atendible objetar porque la información solicitada del testigo simplemente causa perjuicio. No, no es así. Se tiene que solicitarle al objetante que señale por qué está objetando. Hay un principio de fundamento correcto. Dice, fundamento correcto es el impedir el ingreso de la información solicitada a la contraparte exige una fundamentación vinculada a la teoría del caso y al derecho probatorio en atención a la clasificación de las preguntas objetivas. Ya hemos ahí, doctor, se objeta por repetitiva, ¿no? Se objeta por ambigua, se objeta por compuesta, ¿no? Diremos una forma así. Principio estratégico. El litigante cuenta con un tiempo muy corto, ojo con ello. Por eso debemos estar atentos, ¿no? Para evitar que responda, ¿ya? Si nosotros creemos que se trata de una pregunta impertinente, entonces nuestra respuesta tiene que ser inmediata. Señora jueza, objeción, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el testigo conteste. Por eso es necesario siempre hacerle recordar a quién, al juez, en ese poder ese poder disciplinario, ¿no? De poder recordarle a las partes algunas reglas del juego, ¿no? unas reglas del litigio, ¿correcto? ¿Para qué? Para identificar la pregunta objetable, el fundamento de la objeción y la decisión de objetar, ¿correcto? No es ético ni estratégico objetar sin fundamentar y objetar por objetar, hemos dicho. Características, por ejemplo, algunas características, las objeciones oportunas debe ser aplicado en el preciso instante en el que se produce la situación que da origen a la objeción propiamente dicha. Específica tiene que ver con que la objeción debe expresarse de forma precisa qué es lo que se objeta. No bastará con manifestar que la prueba presentada es perjudicial o, a su caso, estrategia de la otra parte. Evitar el discurso, ¿correcto? Sino solamente manifestar la causal específica que se invoca. Fundamento correcto, dice, la fundamentación de la objeción debe ser correcta en la línea del derecho probatorio o proceso penal. Así es posible que una prueba o pregunta que pretenda ser introducida en el proceso sea objetable por alguna razón determinada por ley. Pero si el objetor no expone la fundamentación correcta para su objeción, esta podrá ser declarada improcedente o no al lugar. Acá están todos los tipos de objeciones. Objeciones sugestivas, estamos hablando de objeciones capciosas, ambiguas, confusas, vagas, impertinentes, irrelevantes, inconducentes, de opinión, ¿no? De opinión. ¿No? Imaginemos que le dice, ¿qué opinión tiene usted sobre, sobre los, digamos, ¿qué opinión tiene usted sobre los, digamos, sobre los informes de Contraloría, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre los informes de Contraloría que son algunas veces inexactas? No puede haber ese tipo de preguntas, ¿correcto? En el contrainterrogatorio, perdí. En el contrainterrogatorio, Candy, sugestivas, ¿ya? Ojo, en el contrainterrogatorio, ya se lo deben haber dicho ustedes, tienen que tener una regla de oro, ¿correcto? ¿Cuál es la regla de oro de Clendy? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Ya? Preguntas a utilizar en el contrainterrogatorio, preguntas sugestivas. Sugestivas, ¿ya? Sugestivas. Pero la regla de oro en el contrainterrogatorio es contrainterrogar si es que sabes qué cosa, la respuesta, ¿ya?
Esta es la regla de oro. Contrainterrogar si es que sabes la respuesta. Esta es la regla de oro. Si es que no sabes la respuesta, es mejor, ¿qué cosa? No contrainterrogar. ¿Ah? Pasa que muchas veces, ¿no? Y tampoco le puedo hacer preguntas, ¿qué cosa? ¿De qué tipo? Prohibido en el contrainterrogatorio hacer preguntas de qué tipo. ¿Mm? Abiertas, pues. Abiertas. ¿Ya? Abiertas. ¿Ya? Porque muchas veces cuando yo hago preguntas abiertas, ¿qué es lo que genero? Genero que el testigo se desenvuelva, pues. ¿Ya? Sugestivas es porque quiero encontrar preguntas de sí o no. ¿Ya? Preguntas de sí o no. Autorizadas totalmente las preguntas sugestivas. ¿Ya? ¿Ya? En pregunta, en interrogatorios se prohíben las, eh, las preguntas sugestivas. Para controlar las respuestas, evidentemente, claro. Se tiene que preguntar para poder saber aquello que va a abonar a mi teoría del caso. Ojo, que no es por las puras que se pregunta, no es por las puras que se interviene en un contrainterrogatorio, estimados doctores. No se puede realizar contrainterrogatorio si es que no sabes la respuesta. Buscamos esa respuesta ¿para qué? Para que abonen a nuestra teoría. Si no sabemos qué es lo que nos va a responder el testigo, mejor no contrainterrogar. ¿Ya? Mejor no contrainterrogar. ¿Ya? Porque ese contrainterrogatorio, ¿no? Imaginemos que no sé lo que me va a responder el testigo y puede tener un efecto de que me puede destruir pues mi teoría del caso. ¿Ya? Me puede destruir mi teoría del caso. Mejor no preguntar. ¿Vamos? Bien, entonces tenemos preguntas de opinión, conclusivas, repetitivas, que tergiversan la prueba rendida, compuestas, especulativas, argumentativas. Esos son los tipos de objeciones. Tipos de objeciones. Este es un tipo también respecto a las respuestas. Son algunas objeciones eh, responsivas. ¿Ya? El testigo no responde a lo que se le pregunta. ¿Ya? Eso es un tipo de objeción. A una jueza se le está preguntando objeción, no está respondiendo a lo que se le está preguntando. ¿No? Imaginemos que le pregunta, ¿no? al testigo, ¿no? ¿Qué hizo el día 25 de junio cuando ¿no? se ocasionaron los hechos? ¿No? Y imaginemos que el testigo te dice, el día 26 fui a dar mi examen de grado. No puede responder de esa forma. ¿No? Son objeción para pregunta no responsiva. Se le está preguntando al testigo, ¿no? Que es un testigo admitido, ¿no? Para que refiera qué hizo el día 25, el día de los hechos. El día 25 de junio, el día de los hechos. ¿No? Tiene que responder. El testigo responde más de lo que se le pregunta, ¿no? El testigo emite opinión y no es perito, ¿no? Y muchas veces pasa, ¿no? El testigo se mete a opinar sobre temas que no conoce, ¿no? El testigo emite conclusión valorativa, ¿ya? También. Vamos con el alegato de clausura, ¿ya? El alegato de clausura. Ya, quiero explicarles este tema de los 10 días, ojalá que los 10 días para poder introducir, ¿qué pasa si se me va pues los 10 días o llega el cliente después de los 10 días? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo presentar nunca más? ¿O sí? Ya, voy a explicar esto en 10 minutos y le quiero explicar un pequeño tip para que ustedes lo puedan tener, un tip de cabecera, como quien dice. ¿Ya? Los alegatos de clausura, por el contrario, es argumentativa. Acuérdense ustedes que cuando habíamos hablado de los alegatos de apertura, habíamos dicho que el alegato de apertura tiene una fundamentación jurídica, tiene una fundamentación fáctica, jurídica y probatoria y conclusión. El alegato de clausura tiene un esquema similar, ¿ya? Pero es una narración argumentativa, conclusiva.
Es el alegato de clausura es la narración argumentativa de nuestra teoría del caso, la cual se realiza en tiempo pasado, que ya la prueba de cargo y de descargo fue actuada ante el juez. Es una síntesis de aquello verdaderamente logrado en la audiencia. No podemos sorprender al juez con aquello que no logramos actuar. Y aún así, lo mencionamos en nuestra última intervención oral, mencionamos un contrainterrogatorio exitoso, cuando en realidad no se logró desacreditar al testigo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? No podemos realizar un alegato de clausura sorprendiendo de esa manera al juez. ¿Por qué? Porque lo tiene grabado, ¿no? Además, ¿ya? Entonces, si nosotros creemos que dentro del contrainterrogatorio que se pudo haber realizado fue exitoso, entonces debo de citarle, ¿no? La fecha, el minuto, ¿no? En el cual realizó la locución ese testigo en ese contrainterrogatorio, ¿ya? Para hacerle ver de que, señor juez, hoy, una vez culminada la actuación probatoria, pues hemos demostrado de que Pedro nunca se reunió con el empresario o dueño de la empresa para realizar concertaciones. El testigo lo ha referido, el testigo ha venido a este juicio y ha declarado en el minuto tal, a las horas tal, tal versión. Una cosa así. Es una manera de darle consistencia a qué? Darle consistencia a nuestros alegatos de clausura. Estamos, evidentemente, tiene que haber sucedido, pues, porque el juez tampoco es tonto, ¿no? El juez ha anotado seguramente tal día, tal versión que ha señalado ese testigo. Entonces, tenemos que darle digamos, identificar, ¿no? En tiempo, ¿no? Y en fechas lo que ha señalado el testigo. ¿Bien? Es la única oportunidad que tienen las partes en el proceso penal para dirigirse al juez y persuadir. ¿Ya? Permite reforzar la opinión y la convicción que debe tener el juez. ¿Ya? Mostrar al juez la coherencia que debe existir entre lo prometido en el alegato de apertura y lo sucedido en audiencia, ordenando las pruebas para que sean acogidas las versiones de los hechos. Algunas características del alegato de apertura, que debe ser breve, claro, directo, coherente, lógico, debe captar la atención del juez. Debe captar la atención del juez, debe persuadirlo al juzgador y debe ser expositivo, no leído. ¿Ya? Esas son algunas características, ¿ya? Algunas recomendaciones siempre dentro del alegato de clausura. ¿Bien? La estructura de los alegatos de la clausura dice, una vez enunciado el lema, también el alegato de clausura puede iniciarse también con un lema, ¿no? Por ejemplo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Una cosa para poder llamar la atención a ese juez. No hay peor ciego que el que no quiere ver o el que no quiere investigar, ¿no? Entonces, una forma de poder llamar la atención al juez. Una vez enunciado el lema, lo más importante a sustentar en el alegato de clausura es referirse a los hechos en tiempo pasado y asimismo vincular esos hechos ocurridos con el medio probatorio que demostró nuestras proposiciones fácticas. Así tendremos que relacionar hechos con pruebas a modo de conclusiones y argumentos. Seguidamente, deberemos mencionar aquello que efectivamente logramos en los contrainterrogatorios practicados a los testigos de nuestra contraparte. Es el alegato de clausura, es el momento en el que precisamos al juzgador el por qué los testigos no fueron ofrecidos por nosotros. No deben generarle convicción alguna. ¿Bien? Así más o menos es el alegato de clausura. Un cuadrito para que ustedes lo puedan siempre tener en cuenta. ¿Bien? Quiero explicarles brevemente, voy a retroceder, disculpen ustedes, voy a retroceder un poco a la diapositiva de etapa intermedia.
Perdonen ustedes, pero vamos a ver acá. 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 Pregunta. Tengo esos 10 días solamente para poder presentar mis pruebas, mis medios probatorios. Ya se me pasó. Eh, Mi abogado no sabía, pues, derecho penal. ¿Ya? He visto muchas veces, por ejemplo, cuando suelven, presentan, por ejemplo, muchas veces arraigos. ¿Ya? Presentan arraigos. Juicio oral, ¿qué papel juega la lectura de los documentales? Bastante. Bastante. Ahí, básicamente, estimado Johan, vamos a poder realizar seguramente la descripción de los documentos en los cuales está presentando, ¿no? Está o se ha admitido, ¿ya? Porque muchas veces los documentos pueden reflejar situaciones, ojo con ello, ¿ya? Por ejemplo, libretas, anotaciones, ¿no? Se tiene que realizar una lectura pormenorizada de esos documentos, ¿ya? De esos documentos. A ver, vamos a terminar con esta, con esto último, ya para darle este tip que les quiero señalar. Eh, son los únicos 10 días que yo tengo para poder presentar medios probatorios o tengo otro momento. ¿Ustedes qué dicen? Imaginemos de que el abogado que ustedes tenían no conocía derecho penal y ya presentó cualquier otra cosa menos observaciones formales y sustanciales al requerimiento acusatorio. ¿Ah? Esa también que se les haya pasado también el tiempo. No llegaron a eso, a poder ingresar documentos a los 10 días. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer? ¿Ya? Y acá viene la primera ayudita. La prueba nueva es otra cosa, Luis Antonio. Ojo, la prueba nueva no tiene que haberse conocido siquiera hasta momento, hasta la culminación de qué? De la etapa intermedia. ¿Vamos? La nueva es otra cosa, ¿ya? La nueva es otra cosa. El 385, ojo con esto, el 385, ¿qué dice el 385.2? A ver, el 385.2 dice, el juez excepcionalmente dice, una vez culminada la recepción de las pruebas, dice, no dice prueba nueva, ojo, dice pruebas. La prueba nueva está ¿en dónde? En el 373. Exacto, esa es prueba adicional, William. ¿Ya? Y ahí va mi comentario. ¿Ya? Mi comentario va en la prueba adicional. Dice, el juez, el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación, dice, de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. ¿Correcto? La verdad. ¿Ya? Que es distinto a lo que es el 373. ¿Ya? Aquí se hablan de prueba nueva. ¿Ya? De prueba nueva. Imaginemos esta prueba excepcional, imaginemos que es un documento o un testigo que siempre ha estado dentro de la investigación, siempre ha estado en la etapa de investigación preparatoria. Porque a mí se me pasó de poder presentarla como un medio probatorio dentro de los 10 días, ¿correcto? ¿Correcto? Dentro de los 10 días. ¿Y cómo lo puedo resolver? ¿Ya? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué dice? El 385.2 dice, una vez culminada la recepción de las pruebas, recepción de las pruebas. ¿A qué estamos hablando? Puede ser un órgano de prueba, testigo,
¿no? Luego del interrogatorio puede aparecer ¿qué cosa? Puede aparecer ¿qué cosa? Nuevos medios probatorios. Imaginemos que digamos, en nuestro interrogatorio, imaginemos que la defensa técnica propuso a un testigo, en nuestro interrogatorio, ese testigo propuesto por la defensa técnica, imaginemos que dentro del relato que está haciendo este testigo, menciona a otras personas, menciona otros documentos, seguramente han estado dentro de la investigación preparatoria, pero que evidentemente el fiscal nunca los iba a mostrar, pues porque con eso se le caía pues su caso, ¿correcto? Y podemos citar el 385.2, ¿ya? ¿Cuándo qué? Cuando dentro de la recepción de las pruebas, es decir, dentro de la actividad probatoria, por ejemplo, del interrogatorio a un testigo que nosotros hemos ofrecido, ¿no? Como defensa técnica, ha salido otros testigos, narra de otras personas, narra de otros documentos que sirven bajo el artículo 385.2 poder solicitarle al juez, excepcionalmente, es, puedan ser actuados, ¿no? Puedan ser actuados en este juicio, ¿ya? En este juicio, ¿no? Puede ser un documento, puede ser un testigo, siempre que de repente ese testigo declaró en etapa de investigación preparatoria, pero como yo no estuve atento a esos 10 días, puedo yo solicitar al juez, al juez, excepcionalmente, ya luego de haber recepcionado todos los medios probatorios, que disponga la actuación de esos medios probatorios. O solicitar que venga a declarar a juicio ese testigo que refirió mi otro testigo. O que se actúe ese documento, refirió ese testigo que yo propuse como defensa técnica. Y que del interrogatorio, pues nació ese documento o nació ese testigo. ¿Correcto? Es una forma de salvar, es una forma de poder salvar la situación. ¿Correcto? ¿Me entendieron, estimados doctores? ¿Sí? ¿Quedó claro o repito nuevamente? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, William? Luis, una cosa es prueba nueva, otra cosa es prueba nueva, otros medios probatorios o prueba de oficio. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Excelente? Perfecto. Perfecto, Luis. Perfecto. ¿Quién más escribió? A ver, acá hay una pregunta interesante. Dice, un cliente en medio del juicio subroga o su abogado apersonando a otro abogado. ¿Cuánto es el plazo razonable para que el abogado tome conocimiento del caso? Ah, buena pregunta. Ha pasado muchas veces, ¿ah? Ha pasado. Lo cierto es de que, lo cierto es que el juez conoce o sabe de quiénes están dentro del escenario de juicio oral. Y lo más correcto, digámoslo así, es que el juez ve si quiere una sesión, ¿no? Una sesión al abogado para que, uno, se le notifique todo el expediente, ¿no? Todo el expediente que es llevado a juicio, ¿no? Y que tenga la posibilidad también el abogado de poder, él se empape un poco no solamente de los medios probatorios, sino que se empape del estadio del juicio oral. Ya me ha tocado muchas veces de ingresar así en juicios así en pleno galope, ¿no? Pero es bastante complicado porque hay un trabajo, un esfuerzo de poder conocer, ¿no? Los medios probatorios, los testigos, ¿no? Imaginemos que estás a puertas de poder realizar los interrogatorios. Es bastante complicado. Pero va necesariamente ahí por un tema de igualdad de armas que el juez te permita, si quiere una sesión al abogado, ¿no? Que esté ingresando, pues, para que pueda de alguna manera conocer, ¿no? Conocer el expediente. ¿Sí?
Bien. Estimados doctores, los últimos 3 minutos para que puedan, a ver, como abogado del acusado, ¿puedo solicitar al colegiado de oficio, puedo solicitar una prueba que me he mencionado, pero que la fiscalía, por más que se los solicitó, no proporcionó y los relatos de apertura y los hizo mención? A ver, como abogado del acusado, puedo solicitarle al colegiado de oficio, pueda solicitar una prueba que sea claro. Es justamente lo que señala el 385, Luis Alberto. Justamente lo que hago referencia al 385, ¿ya? Este 385 soluciona muchas veces estos impases. Por ejemplo, por mi negligencia, no presenté un documento dentro de los 10 días. Por eso que se dice que esos 10 días muchas veces son tiranos, ¿ya? Pero el 385 tiene que ver con el poder lograr el esclarecimiento de los hechos, ¿ya? Porque mi consideración, y ahí tiene que haber una fundamentación extra, el de poder determinar o decirle a ese juez de que ese medio probatorio que ha señalado este testigo es de utilidad para poder, ¿qué? Para poder, sea en la norma dice, si en el curso del debate resultaren indispensables, dice, o manifiestamente útiles, ojo, para esclarecer la verdad. ¿Correcto? El juez penal cuidará de no reemplazar ese medio por este medio la actuación propia de las partes. Entonces, eso es un artículo en verdad que nos muchas veces, y lo he visto, muchas veces nos libera un poco de la culpa de poder no haber estado atento en su momento y de alguna manera realizar o solicitar la actuación de ese medio probatorio. Buena pregunta, buena pregunta, Luis Antonio. Sí, las reglas de litigación, de objeción, no solamente sirven en un escenario de juicio oral con ello, ¿ya? Lo he practicado. Hay muchos fiscales que tienen mucha apertura en eso. Hay unos fiscales que no les gusta que les objeten las preguntas, ¿no? Las preguntas, evidentemente, si bien el testigo puede ir sin abogado, pero muchas veces el testigo puede implicarse un tipo o cualquier tipo de responsabilidad penal. En ese sentido, nada quita que el testigo vaya con un abogado, ¿no? El abogado, si bien tiene que estar ahí para salvaguardar el derecho, digamos, de acompañar al testigo, ¿no? Ante cualquier pregunta, pero también puede objetar esas preguntas. Puede ser una pregunta, y yo lo he hecho, lo he practicado, ¿no? Incluso a nivel policial, ¿no? Bueno, ya es una discusión aparte que nos ha traído pues esta ley 32.130 en la cual hoy por hoy estas investigaciones están en manos del personal policial, ¿no? Que digamos tiene que tener hoy por hoy, lograrse capacitar también en aspectos de investigación, porque quienes hacen las preguntas a nivel policial es el personal policial, ¿no? Por eso tienen que conocer un poco también de la forma de cómo preguntar también, ¿no? Porque va un abogado que más o menos conoce temas de litigación y pues puede realizarse toda la declaración con puras objeciones, ¿no? Y está totalmente permitido, ¿no? Totalmente permitido.
Bien. Bien, gracias Carlos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna pregunta más? Yo siempre dejo mi número, ¿ya? Voy a dejar siempre mi número, 989-021-729. Jorge Vargas, cualquier pregunta, cualquier indicación, siempre respondo. Siempre respondo nuevamente en la noche, cuando estoy a esta hora más tranquilo. Pero pueden buscarme en redes, ¿no? Como Jorge Vargas, abogado penalista, o como Vargas Abogado. Así que ahí está toda la actividad académica que realizo. Juris siempre nos convoca para poder ayudar siempre, siempre en estos diplomados de gran importancia con excelentes ponentes también. Muchísimas ¿Alguna gracias, pregunta, una doctor. consulta? Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a una pequeña ronda de preguntas. Solamente me parece hay una pregunta nada más que ha quedado en el chat de la sesión. El doctor Carlos Mendoza nos dice, doctor, buenas noches. Excelente presentación. Desde su perspectiva en litigios, ¿considera que un alegato de apertura emocional es más efectivo ante nuestros jueces o recomienda mantener siempre un tono estrictamente fáctico y frío? No, yo sí considero que el alegato de apertura sí tiene que guardar un aspecto emotivo, ¿ya? Por única sola razón. La única razón es que es el primer momento en el cual, Javier lo había dicho en sesión, es el primer momento en el cual se le pone en conocimiento al juez del caso, ¿ya? Los jueces no son de piedra, ¿ya? Para empezar. Los jueces también son emotivos, pero eso no implica que el juez no haya seguido el caso de una manera muy superficial, ¿correcto? Conocen seguramente el caso, pero lo que va a ver el juez en esa sesión es el primer momento en el cual va a estar en contacto con la prueba. Inmediatamente va a estar en contacto con el hecho, va a estar en contacto con con todo el acervo probatorio que se va a hacer o se va a actuar en una instancia de juicio oral. Por eso es muy importante este alegato de apertura. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de alguna manera vaya formándose convicción en el juez, evidentemente. Y hay una pregunta que quería hacerles o aclarar, básicamente, es con respecto a los interrogatorios del acusado al final del juicio oral. No estoy muy de acuerdo con los interrogatorios al final del juicio oral. ¿Qué creen ustedes? Que ya en una instancia final, ¿no? De juicio oral, ya tenemos a un juez, ¿qué cosa? ¿Va logrando qué cosa? Convicción. Entonces, no me queda muy claro. Muchas veces veo, ¿no? Muchas veces veo que los acusados quieren declarar al final. ¿Ah? No sé si por mala asesoramiento del abogado, pero para mí siempre ha sido más importante que el acusado declare el inicio, ¿correcto? Donde el juez se está formando, ¿correcto? Ya cuando, digamos, está casi al término del juicio oral, ya tiene una idea el juez, ya tiene una idea formada, ¿correcto? Que claro ahí. Claro, y me ha pasado, Luis Antonio, me ha pasado ya cuando el juez ya creo que ya tenía la sentencia ya hecha y lo hace declarar al final a mi patrocinado y bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Perfecto, doctor. Bailar Muchísimas nomás. gracias. En esa medida se han completado todas las preguntas